hemos, bueno, se ha dedicado todas estas actividades de este día, Instituto Veda, eh, como parte de un programa, pues, de conmemoración de la conmemoración, en lo que es lo que podemos llamar, pues, el Día Internacional de la Ayurveda. Vamos a, grosso modo, pues el Ayurveda es lo que podríamos decir la medicina tradicional de la India, es una como medicina tradicional, pues tiene miles de años y está fundamentada en lo que se conoce como los Vedas. Sería importante pues que cerremos este enfoque o este día, pues revisando un poco el enfoque de por qué decimos que los Vedas, bueno, no vamos a poder abarcar obviamente todo, pero sí una visión general de los Vedas, como que son los fundamentos de Ayurveda y cómo están relacionados con este enfoque, repito, de medicina, que son naturalmente como toda medicina, está enfocada en principio a buscar que la gente pues esté sana o viva o sane de algunos problemas, aunque realmente sería interesante señalar de entrada que la Ayurveda tiene sus características que la hacen muy distinta del enfoque, digamos, predominante actualmente, que es el enfoque de la medicina occidental, y que incluso la medicina occidental ni siquiera es todo lo que podríamos llamar medicina occidental, más bien está como dominado por lo que llamaríamos una de las partes de la medicina occidental, que es la medicina alopática. Pero bueno, en fin, vamos, vamos a empezar. En primer lugar, bueno, en la India es muy común particularmente saludar a los maestros que uno tiene de manera muy particular. En mi caso, pues a los maestros que me han introducido al conocimiento védico, a conocer la filosofía védica desde diferentes enfoques incluso, y a la práctica del yoga, prácticamente yoga, meditación, conciencia trascendental. Entonces, bueno, y el estudio de una parte muy importante de la cultura védica tanto en lo que es históricamente como lo que actualmente ha venido a ser o es en estos tiempos. Entonces, pues bueno, voy a empezar saludando a mis maestros. Es un mantra en sánscrito, que sánscrito es el lenguaje en el que está escrito los Vedas, es un lenguaje muy antiguo, y voy a saludarlos cantando este mantra. Om Gyana Timirandasya Gyanam Gyanan Shalakaya Chakshurun Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Hari Om Tat Sat. Estas son saludos, decíamos el primero, como comenté, es el saludo a los maestros. Hari es un saludo al Ser Supremo o a la divinidad más elevada, a la expresión más elevada de lo divino. Om se dice que encierra en sí mismo la sabiduría de los Vedas y es un mantra pues, de los más conocidos para practicar meditación actualmente en Occidente. Es muy conocido, y las palabras Tat Sat, que se refieren al plano de existencia eterno, pues están prácticamente también complementando estas ideas y se utilizan en todas las recitaciones védicas. Y aunque no vamos a recitar los Vedas como tales, sí vamos a abordar algunos aspectos, por lo menos generales, de qué son y cómo es su relación o su visión de lo que es, en última instancia, el enfoque de la salud que se persigue como vivir una vida, digamos, orientada con la Ayurveda, ¿no? O bajo un enfoque de Ayurveda. Bien, entonces, pues bueno, los Vedas son, bueno, ya me estaba brincando, pero los Vedas son escritos muy antiguos, decíamos, aunque es difícil poner fecha a todo lo antiguo, particularmente dado que los Vedas fueron transmitidos originalmente de forma, pues, transmisión oral, no había una transmisión como ahora que podemos contar hasta con medios electrónicos y bueno, los libros que hemos tenido durante ya varios siglos, el acceso a escrituras o libros escritos en diferentes idiomas. Los Vedas originalmente pues
se transmitían de maestro a discípulo solamente en forma tal pues que había una tradición, digamos, un parampara o tradición, como se parampara, como se dice en sánscrito, y quedan todavía afortunadamente paramparas, tradiciones que respeta, que han preservado ese conocimiento creado por muchos sabios de antaño. Repito, se considera que estamos hablando de una cultura de más de 5,000 años, y los Vedas como tal, pues se conocen pues desde ese tiempo, lo que fue la cultura védica, en una parte de lo que podríamos denominar la India. Ahí actualmente pues se han encontrado algunos rastros de esa civilización, rastros arqueológicos que han venido confirmando pues la antigüedad que tiene este conocimiento en esta cultura védica y los Vedas, que desafortunadamente, dada la forma en que se preservaron, algunas partes en tablillas, otras en hojas de plátano, en hojas de cortezas, pues grabadas, escritas en el lenguaje sánscrito, pues desafortunadamente mucho de eso se ha perdido. Hay que recordar también pues que la India vivió, por un lado, la colonización por parte de los mongoles, y también pues posteriormente de los ingleses. En esa última etapa, dada la preservación afortunadamente que se había dado, se logró de alguna manera empezar a rescatar los primeros indólogos europeos, entre alemanes e ingleses básicamente, que se dieron cuenta de la riqueza cultural que representaba ese conocimiento, trataron de profundizar en él y empezaron a buscar cómo rescatarlo. Y después con el tema de la independencia, o posteriormente a la independencia de India, pues el gobierno y otros miembros, diferentes organizaciones u organismos han tratado de seguir buscando y tratar de profundizar, no solo en el conocimiento y la práctica nuevamente de ese conocimiento, sino también seguir encontrando y buscando pues nuevas partes que se pudieran recuperar. Por lo que tenemos que es una parte muy pequeña, se entiende, de lo que fueron, digamos, los Vedas como su totalidad, pues podemos hablar que están de alguna manera, están plasmados en 4 grandes textos. El Rig Veda, que consiste en alabanzas, recitaciones poéticas. En realidad lo que hace es una descripción de los elementos de la naturaleza, de los elementos del cosmos. Hace una descripción de cómo es, digamos, la evolución, incluso cómo se da el surgimiento y evolución de este universo. Podría ser como algo equivalente a lo que nosotros llamamos actualmente las ciencias naturales, empezando por la física y todo lo relacionado con la física, astrofísica, y diferentes ramas de estudio que podríamos considerar en principio están relacionadas, repito, con la evolución propia de la naturaleza, ¿no? Eso es lo que estudia, lo hace en forma de recitaciones poéticas, alabanzas, todo ello en conjunto, son himnos que están formados por mantras, que lo que pasa es que, bueno, también esta visión cosmogónica que plantean los Vedas es una visión muy, muy profunda, en la cual vamos a ir avanzando un poco en esta presentación, algunos aspectos, pero por el momento diríamos que constituía una visión en la cual lo que llamaríamos ciencia y conocimiento del plano, ciencia o conocimiento del plano físico, no estaba separada del conocimiento del plano superior, lo que llamaríamos el espíritu, el ser o el Atman, el Atma en sánscrito o Atman, el alma, pues se estudiaba todos los fenómenos o procesos de la vida. Vamos a ahondar un poco más adelante en ello. Pero bueno, otro libro importante, el de Ayurveda, que corresponde digamos, con lo que se llamaban de las formas o técnicas de adoración y los ritos de sacrificios
explica diferentes procesos de adoración de la propia naturaleza y el cosmos. Este está dividido en dos grandes ramas, que son la Krishna Yayurveda y Shukla Yayurveda. Voy a pronunciar algunas letras que están escritas, sea en transliteración, como las que tenemos aquí en donde estoy señalando ahora, o en Devanagari, que es en la forma en que se preserva o se ha preservado el sánscrito hasta la actualidad. Hasta la actualidad, voy a hacer la pronunciación de acuerdo como se pronuncia en el lenguaje sánscrito. El Samaveda, que es un tercer libro, en él contiene cánticos, lo que proporciona un formato musical para que todos los Vedas se reciten fácilmente. De hecho, el aprendizaje y la difusión del conocimiento védico se hacía a través del recitado y en algunos momentos el cantar, el cómo cantar los himnos, cómo cantar los mantras que están dentro de los Vedas, pues era prácticamente, tenían diferentes entonaciones, diferentes ritmos, diferentes duraciones y diferentes momentos de acentuación. Todo eso pues se tenía que cantar realmente y el Samaveda digamos, su especialidad era proporcionar el formato musical de manera tal que se pudieran recitar estos Vedas y la gente, por ejemplo, que asistía a ceremonias públicas donde se recitaban, pudiera tener acceso a ese recitado que hacían los grandes sabios que fueron los que dieron vida a ese conocimiento. Finalmente tenemos el Atharva Veda o fuego que establece las reglas para conducir las actividades cotidianas. El fuego jugaba un papel muy importante, particularmente en la vida, digamos, de los hogares, toda vez, y hasta la fecha lo sigue siendo, digamos, desde la perspectiva del fuego como algo externo, pero el fuego, pues siempre en torno a él se dan varios aspectos, como son la transformación de algunos elementos que la propia naturaleza nos brinda, como son granos, vegetales diversos, que a su vez se convierten mediante el fuego en nutrición para el cuerpo. Grosso modo, la gran cosmogonía del Rig Veda era ver, pues vamos, la naturaleza como algo vivo y el cosmos también como algo vivo, algo viviente en el cual todos los seres jugamos un papel, tenemos una relación directa con esa naturaleza y con ese digamos, esos elementos de vida que se encuentran en ella y por lo tanto tenemos una posición de relación que había que mantener de manera constante y permanente. Ahora, cada Veda tenía sus diferentes partes, las samhitas, que son prácticamente las partes que decíamos, lo que se canta, los mantras, los brahmanas, que son las instrucciones de cómo, digamos, sobre cómo llevar a cabo las diferentes recitaciones, cómo llevar a cabo los diferentes eventos relacionados con la propia vida de cada individuo, los diferentes momentos en los cuales, cómo aplicar, digamos, ese conocimiento en la vida cotidiana. Esas son las instrucciones que se conocen como brahmanas. Y los aranyākas, que son partes un poco más filosóficas. Aranyaka viene de aquello que se recita en el bosque, por lo tanto se estudiaba, digamos, un poco en soledad. La persona se iba a estudiar un poco solo, digamos, los araníacas, a tratar de profundizar en las partes más íntimas del conocimiento, más profundas, particularmente en aquello relacionado con las preguntas, con el ser, con preguntas obvias que ahora todos ser nos hacemos. Digo obvias en el sentido de que es natural que todos nos preguntemos, no que necesariamente sepamos la respuesta, cómo es que somos, por qué estamos aquí, a dónde vamos, cuál es nuestra posición o nuestra situación dentro de esta creación. Entonces, todas esas partes de los Vedas, digamos, eran estudiadas de manera individual, un poco separados de la gente, por eso se dice en el bosque, un poco en soledad, una condición que, bueno, en aquellos tiempos, pues había, digamos, estudiosos que incluso tenían ermitas o
lugares específicos donde ir a estudiar periódicamente. Y finalmente la última parte de los Vedas es lo que se conoce como Upanishad, que esos eran estudios que se hacían básicamente. Upanishad quiere decir que se estudiaban como que poniéndose en una posición abajo, es decir, abajo de un maestro o bajo la guía o tutela de un maestro sentado cerca de él, digamos, para poder recibir esa instrucción de manera muy confidencial. No estaba, estas partes de los Vedas pues eran muy privado el estudio, solamente se estudiaban bajo la guía, repito, del maestro. Y entonces, pues bueno, esto fue dando lugar a la necesidad, desde el estudio que se llevaba de los Vedas desde la niñez y durante toda la vida, hizo necesario que se tuvieran que estudiar también alrededor de ellos otros aspectos, dado que eran cantados, narrados en el lenguaje sánscrito, había que conocer la fonética, es decir, cómo eran los sonidos. Para eso existía lo que llamaríamos la rama del Shirsha. Vedanga significa ramas de los Vedas o estudios auxiliares de los Vedas. Era la fonética, el Vyakarana, que era la gramática y el análisis lingüístico, el Nirukta, que era el estudio etimológico, de ser el origen de las palabras, de dónde venían, chandas o prosodia o ritmo lingüístico, no solo cómo sonaba, digamos, o tenía que sonar las palabras, sino de los Vedas, sino también cuál era el ritmo lingüístico que tenían que llevar, la acentuación. También se complementaba con el estudio del Yoshirsa, que para nosotros en realidad tendríamos que hablar de tres ramas distintas de conocimiento. Para ellos era una sola, que es la astronomía, la astrofísica y la astrología. A final de cuentas era una sola ciencia, que era la Yoshirsa. Nosotros actualmente, pues bueno, los estudiamos por separado. Kalpa, el Kalpa o la ritualística, cómo eran los rituales que había que llevar a cabo en diferentes momentos, en diferentes momentos del tiempo. Los rituales también se conocen con el nombre de ritram, que es ritmo. Parece como la palabra ritmo, es una palabra cognada, es decir, es una palabra cercana al ritmo, a nuestra palabra en español ritmo, o incluso rhythm en inglés, rhythm, porque pues ambos lenguajes, tanto el lenguaje castellano como el inglés, vienen de lo que conocemos como raíces de las lenguas indoeuropeas, de la cual pues la base o una base importante es el sánscrito, una base importante de esas lenguas. Entonces, y es probablemente el lenguaje más antiguo de todos ellos, el primero de todos esos lenguajes, porque se ha preservado, pues vamos, el lenguaje sánscrito, y a diferencia de los lenguajes previos al castellano, que derivaron en el castellano, o el inglés, los lenguajes que derivaron en el inglés o incluso en el alemán y otras lenguas del mismo origen indoeuropeo. Entonces, bueno, todos estos rituales tenían un momento de la vida, un momento en el año, por ejemplo, o en el día inclusive. Por eso el fuego jugaba un papel muy importante, tanto en sus recitaciones como dentro de lo que era el sostén de la vida en la casa, por ejemplo, ¿no? Bueno, también en los Vedas, el conocimiento que se plantea a final de cuentas, dado que se concibe al ser individual, a la persona como algo trascendente, no solamente confinado a lo que es una vida corporal, pues fundamentalmente considera que hay 4 grandes metas de la vida humana, Purushartha, o metas de una persona, que son Dharma, vivir con virtud, vivir con rectitud; Artha, actuar de manera tal que se puedan obtener los medios económicos necesarios; Kama, que es el disfrute de los sentidos. Trabajamos, y una vez que hemos trabajado, pues lo que se hace es ocuparse de alguna manera en disfrutar a través de los sentidos que tiene dotados el cuerpo, disfrutar de varias cosas, la comida, la música, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de eso,
Otra meta importante es moksha o emancipación o liberación o lo que llamaríamos la salvación espiritual. Pero ¿salvación de qué? Bueno, lo que pasa es que en esta idea del rito, como decíamos, o ritmo, una parte también de la creación se desarrolla a partir de ciclos y todo va teniendo ciclos, y así como la vida tiene ciclos, vemos nacimiento, enfermedad, vejez, muerte, bueno, decaimiento, que es la vejez, el decaimiento y la muerte para un cuerpo. Eso lo vemos como ciclo repetido. En todos los seres pasa lo mismo. La idea del ser trascendental, es decir, de que existe un ser trascendente, que es Atman o espíritu, no tiene entonces caducidad, a diferencia del cuerpo, que en un cierto momento va a caducar. Entonces, el destino de ese ser, de esa alma que mora en un cuerpo, se da a través también de siguiendo un ciclo, un comportamiento cíclico, tomando diferentes formas de vida, es decir, transmigrando en diferentes cuerpos. Algunos hablan de reencarnación, pero bueno, que es más correcto quizá hablar de transmigración, que es el paso, la migración entre diferentes cuerpos. Y ese migrar entre diferentes cuerpos de tipo, digamos, de diferentes formas que manifiesta las formas de vida en esta naturaleza, se conoce como samsara o ciclo de nacimiento y muerte, el cual va a terminar o puede terminar cuando se logra moksha o la liberación. Entonces, esa es una meta. ¿Por qué? Porque ¿Por qué pensaban eso los sabios védicos? Pues porque por naturaleza la vida implica, así como nacemos también y crecemos y hay disfrute, también hay una serie de sufrimientos que enfrentamos, los cuales pues nos llevan a considerar el deseo de abandonar en algún momento dado esas vidas de sufrimiento, o hacen que la existencia no sea algo gozable o algo dichoso, algo gozoso. Entonces, quisiéramos liberarnos o librarnos definitivamente de eso, de esa vida. Pero para el cuerpo no es posible por las condiciones propias que representa la vida en la naturaleza en la que vivimos. Entonces, pues está sujeta a un ciclo a la vida, el cual se tiene que cumplir sí o sí, y tenemos que volver a morir, y en todo caso, bueno, el cuerpo tiene que morir, y entonces el ser sí que es eterno, en principio, puede seguir en ese ciclo hasta que pueda librarse. Y finalmente la meta más alta esos cuatro primeros purushartas son realmente compartidos por la idea de todos los hindúes, incluso aquellos que no siguen los planteamientos védicos, como son los budistas o los jainistas y otras corrientes de pensamiento, incluso filosófico o religioso, que no aceptan el planteamiento védico de alguna manera. Entonces, para ellos acaba todo en moksha como última búsqueda, y para los más estudiosos, digamos, que aceptan los Vedas hasta su último, o que estudian los Vedas y los aceptan hasta su última consecuencia, pues existe como meta suprema pues el bhakti, que es el amor o devoción, amor devocional al ser supremo o parameshwara. Entonces, bueno, esto es, digamos, una forma que hace que una forma de vida centrada en estas metas, como digamos, una visión que tiene la cultura védica, o que nos ha heredado la cultura védica, que ahora podemos rescatar en lo que llamamos hinduismo, en el principio de Sanatan Dharma, o vivir de acuerdo con lo que sería una vida recta o la virtud en términos de lo que es más allá de cualquier concepto moral o religioso temporal, sino entendido como aquello que es duradero independientemente del tiempo, lugar o la circunstancia concreta. Es decir, es un grado de generalidad mayor, y ahí viene heredado en todos ellos de alguna manera estas ideas de los cinco purusha artas o metas de la vida de una persona, de la vida humana. Bueno, adicionalmente al conocimiento védico, y como parte del mismo, de la idea de combatir algunos problemas en principio, y de vivir
de manera más organizada surgen lo que se llama upavedas o ramas de conocimiento que son digamos, aplicables a la vida cotidiana, a la vida normal y que tienen como fundamento los Vedas mismos. Está lo que conocemos como Ayurveda, que parte del Rig Veda, que está, digamos, se deriva del Rig Veda y en principio, y es la parte, digamos, de medicina y ciencias de la vida. Es donde se encuentra básicamente digamos, el origen de la medicina y en general de estas ciencias de la salud, podríamos decir, o de la vida, en esa parte de los Vedas, y que, pues bueno, ha ido evolucionando también a la luz del transcurso del tiempo y particularmente gracias a la obra de otros estudiosos que a lo largo del tiempo han profundizado y han mantenido vivas esas enseñanzas que han podido rescatarse del Rig Veda. Además, digo, eso lo hago un poco más el énfasis en esta parte de la Ayurveda, porque es el motivo de esta plática. El Dhanurveda, que está, digamos, alojado en el día Ayurveda, por ejemplo, pues tiene que ver con el tema de la arquería y milicia. Podríamos decir que tiene que ver con las artes militares, en tanto que el Gandharva Veda, que viene del Samaveda, con la música, el arte y la danza, y como una evolución necesaria por la necesidad, digamos, de la organización social, surge lo que se conoce como el Artha Shastra o la escritura. Shastra significa escritura, o las escrituras en relación con los objetos o fines de la vida que hemos señalado, y para organizar esto en el sentido colectivo, pues sería lo que conocemos actualmente como la ciencia política y la ciencia y la política económica, es decir, la acción de los gobernantes. Todas tienen un sentido obviamente práctico. La medicina y ciencias de la vida, pues bueno, son de manera natural, tienen que ver con restablecer el estado de salud en las personas, digamos, estar sanos, mantener sanos y en todo caso atender a aquellos que han presentado o que se están presentando un desequilibrio en la salud. El Dhanurveda, pues bueno, tiene que ver naturalmente con las defensas, la seguridad nacional, por ejemplo, la defensa de los estados, la defensa de las poblaciones, las defensas de los que necesitan ser protegidos, como son, pues en principio ya serían los niños, las mujeres, los ancianos, los enfermos, necesitan ser protegidos por la propia sociedad y tiene que haber personas especializadas en defenderlos, ¿no? Entonces, bueno, el caso de las artes, pues también se necesita arte, música, danza, por ejemplo, como métodos y parte del propio desarrollo de una sociedad, y que, como hemos señalado, además, útil para las funciones públicas de la enseñanza o de la difusión del conocimiento védico, que además tenía, dado los objetivos que se buscan, como el reconocimiento de los objetivos que buscamos los seres, todo ser humano, que es en última instancia la felicidad, pero en principio queremos vivir bien, queremos estar en armonía con lo demás, con nuestro entorno, es decir, vivir una vida virtuosa, queremos encontrar los caminos para llegarnos de los medios, es decir, tener trabajo o una actividad económica para obtener la remuneración necesaria, y finalmente necesitamos el esparcirnos, el tener acceso a la cultura, a lo que llamamos actualmente cultura, que son diferentes formas artísticas, pero que en las recitaciones públicas de los Vedas, y que además se reconocía esas metas de la vida de las cuales ya hemos hablado, pues el Gandharva Veda o la música, en general el arte y varias expresiones artísticas y la danza, pues eran complementos muy importantes de esa vida social y de ese recitar de los Vedas, en los cuales además también servían de ejercicios no solo colectivos para, digamos, estar en un momento gozando, disfrutando del canto védico, sino además también para obtener conocimientos, incluyendo el conocimiento del ser y otro tipo de conocimientos que eran recitados en esos textos por los encargados de hacerlo. Y bueno, grosso modo, entonces,
Estos Upavedas, como su nombre lo indican, están pues basados en los Vedas, aceptan como autoridad superior toda la ciencia védica y, de ellas, emanando de ellas mismas. Bien, entonces, según la materia de estudio, pues los Vedas pueden también dividirse en diferentes formas. Pues, digamos lo que se conoce como Karma Kanda o capítulo de los rituales, que es donde se estudian toda la ritualística o las partes ritualísticas que están llevadas a cabo con el objetivo de profundizar en principio en internalizar digamos, todo ese conocimiento que se tiene de la propia naturaleza de manera tal que se pueda llevar a cabo las actividades, digamos, básicas de vida, como una especie de reconocimiento de la relación que se tiene con la propia naturaleza y con el Creador Supremo. Esa era, digamos, la idea básicamente en karma, es decir, cómo llevar a cabo las actividades de manera tal que pudieran ser benéficas no solo para uno, sino para todo el colectivo y al mismo tiempo conducir a una vida pacífica, a una vida plena en el plano material, con todos la satisfacción que de esto se requiere. Y otra parte, por lo tanto, de las divisiones de los Vedas como materia de estudio, pues es la adoración, la devoción, la contemplación, el honor y la reverencia a esa realidad y a lo que se entiende puede ser la realidad superior, la realidad última, la realidad que está por encima de todo, de toda esta realidad tangible en este mundo y que no podemos percibir, pero que se entiende existe a través de diferentes manifestaciones, empezando por la propia creación y el propio control que existe de esa naturaleza por parte de una inteligencia superior o suprema que le da sentido a todo y hace, por ejemplo, que la vida también responda a los ciclos de la naturaleza, por ejemplo, los ciclos anuales, las estaciones, los ciclos de la vida, el nacer, el pasar de un ser que está, digamos, en forma de vida latente, primero antes del nacimiento, después de nacer y finalmente pasar por una serie una serie de transformaciones sufridas en el cuerpo hasta que es abandonado. Entonces la contemplación de toda esa realidad última la dedicación a esa búsqueda interna, a esa búsqueda, lo que llamaríamos la espiritualidad en sí, pues lleva también como necesidad, y otra parte de la división de los Vedas se enfoca entonces en eso, en el jnana o conocimiento o sabiduría, que es adquirir conocimiento verdadero o la búsqueda del conocimiento verdadero acerca de la verdad eterna, universal y esencial y de la realidad sobre su existencia. Y esa es la parte más profunda, digamos, estas partes, es la parte más profunda en un cierto sentido en el estudio védico, que está de alguna manera pues basada no solo en lo que pueden ver los sentidos, sino en enseñanzas o experiencias que fueron transmitidas por diferentes practicantes de todo el conocimiento védico y que profundizaron no solo en esa práctica de manera básica, es decir, no solo para obtener o en búsqueda de tener su satisfacción de las necesidades más elementales, sino en la búsqueda de lo que llamaríamos la autorrealización, el autoconocimiento, la autocomprensión y al mismo tiempo implicando el desarrollo máximo de todo nuestro potencial en tanto que seres vivientes. Y digo seres vivientes más que humanos, porque si bien es cierto que la humanidad, entendemos, o los seres humanos, podemos decir que somos los seres o los que tenemos estos cuerpos de seres humanos, somos los seres más, quizá aparentemente más inteligentes que habitamos este planeta o con más acceso a muchas cosas dada nuestra capacidad, a diferencia de otros seres, el principio de planteamiento de que no somos en realidad los cuerpos, sino somos seres que somos trascendentes a esta realidad, pues nos hace pensar o entender que existe
algo más elevado que la mera satisfacción de las necesidades básicas. Y esa autorrealización, entonces, la búsqueda de esa autorrealización es la parte más fundamental que nos puede diferenciar de todos los demás seres vivos en este planeta. Eso, claro, sin negar que es necesario cubrir las necesidades básicas, pero sin dejar de entender que estas son solamente eso, son necesidades básicas. Bien, entonces, estos planteamientos, esta búsqueda, particularmente esta última parte, la búsqueda de esa realidad llevó a que se desarrollara lo que se conoce como Sadarshana o las 6 perspectivas de la realidad. Estas 6 darshanas se conciben casi como pares en un sentido de que se van complementando, aunque en realidad un conocimiento de las 6 siempre puede ser muy importante para entender muchos aspectos y poder profundizar a estas realidades, sobre todo en la comprensión de la visión de esa realidad y particularmente también alcanzar una visión o darshan de esa misma realidad. De ahí que por eso se llama esto Sadarshana, que son las 6 vistas o las 6 perspectivas o las 6 formas de enfoque que tiene la realidad. Darshana viene de una raíz en sánscrito, la raíz en sánscrito, la raíz en sánscrito que le da lugar a esa palabra es drush, que significa ver. Entonces, en cierta forma, darshan pues es cómo se ve la verdad o la realidad. Eso, por eso hablamos de perspectivas, ¿no? Vaisheshika, que estudia es la primera de estas perspectivas, estudia las características individuales de las sustancias con un enfoque atomista. Sería lo que llamaríamos actualmente el estudio de la física cuántica, por ejemplo, es lo que se asemejaría a esa parte del conocimiento védico. Ahí se estudia los átomos, en los cuales en sí mismos carecen de extensión, son algo que está ahí latente, pero que al combinarse se vuelven extensos, es decir, crecen, van formando, van dando formas y van adquiriendo cualidades, entre ellas el de ser visible, y van dando lugar a los diferentes objetos que vemos y que van adquiriendo a sus diferentes, repito, cualidades o unas que los van diferenciando a unos de otros. Por ejemplo, no es lo mismo un cuerpo humano que un árbol, no es lo mismo un árbol que una computadora, no es una computadora que un coche, no es un coche que unos lentes, y así sucesivamente. Entonces, los espíritus individuales, se dice, se unen y se separan de ellos, es decir, entramos a estos átomos o a estas combinaciones atómicas que forman, bueno, podríamos decir en un lenguaje muy contemporáneo de la anatomía, pues forman células, que a su vez las células forman diferentes tejidos que forman órganos que forman aparatos o sistemas, que finalmente derivan en un cuerpo físico, que es un conglomerado de átomos visto de esa manera, o visto desde esta perspectiva, y en la cual los espíritus o almas individuales se unen y se separan de ellos en algún momento, por lo que entonces observamos que aparece lo que llamaríamos vida y muerte. Entonces, la vida y la muerte no es más que un proceso continuo en el cual los espíritus estamos uniéndonos a un conglomerado de átomos. En algún momento dado los dejaremos, nos separaremos de ellos y tomaremos otros, a menos que logremos la liberación o moksha, y mientras estemos en samsara estaremos dando vueltas una y otra ocasión. Nyaya, que es el análisis lógico, se basa precisamente en el razonamiento, de acuerdo con estrictas normas, es el equivalente a la lógica de lo que de nuestra filosofía occidental, la rama de la lógica, y tiene normas muy estrictas para proceder con el análisis de manera tal que no haya confusión y el conocimiento que se puede obtener y la comprensión de ese conocimiento sea inferencia válida, así como la ciencia moderna, que también busca tener de alguna manera una rigurosidad. Desafortunadamente, pues solamente se aboca digamos, al nivel de Vaisheshika, algo parecido a eso, sin tomar en cuenta que existe el Atman o las yivas que
a los diferentes cuerpos. Entonces, pues realmente esa es una lamentable limitación actualmente que yo consideraría en la ciencia moderna y que justifica, pues de alguna manera, el buscar abrevar en el conocimiento védico como una búsqueda válida de mayores niveles de comprensión que la propia ciencia médica, por razones históricas, no sea, digo, la ciencia en general, pero en Occidente, por la propia, pues por razones históricas que por el momento no tiene caso mencionar, pues no, no pudo llegar a esos elementos. El siguiente par de estas 6 perspectivas es lo que llamamos Samkhya y Yoga, que estos son aspectos muy importantes. El primero de ellos expone una teoría evolutiva de la creación a partir de 2 principios eternos y complementarios que son Prakriti, la naturaleza, y el otro complementario es Purusha, el hombre. Este elemento Purusha, el hombre o persona en realidad, más bien es persona, aunque lo identificamos como el hombre, por ser la primera, digamos, el primero interesado en tener acceso a indagar o a estas indagaciones y que se extiende posteriormente en la medida digamos, se entra a comprender cómo es esta teoría evolutiva. Y entonces yoga, que es un complemento de ello, se basa en la teoría Samkhya. Yoga significa enumeración y en esta enumeración o teoría evolutiva hace un énfasis en la descripción de los diferentes elementos que lo componen y basado en eso el yoga, que la palabra yoga significa yugo, unión o reunión, basada mucho en esa teoría Samkhya, propone prácticas específicas precisamente para buscar la liberación y poder contemplar la realidad tal como es. Estas 2 ramas tienen mucha importancia básica para el desarrollo de Ayurveda, porque se basa en la Ayurveda para entender cómo evoluciona la vida humana. El Ayur viene de Ayus, vida, Veda, conocimiento, el conocimiento o ciencia de la vida. Entonces, pues tiene que entender cómo evolucionan cómo se manifiestan las diferentes fases de evolución de la propia naturaleza para poder entender cómo evoluciona incluso el cuerpo humano y todos los cuerpos en general, pero en particular el cuerpo humano. Por eso hago aquí el énfasis del hombre, aunque Purusha se refiere en realidad al ser, al que mora dentro pues, de los cuerpos, como lo dice la teoría Vaisheshika. Y el yoga, pues, pues se basa basando en esta teoría, propone prácticas muy específicas para la liberación y poder contemplar sobre todo la realidad tal como es. De hecho, muchos hemos hablado del yoga, hemos oído hablar del yoga y lo identificamos a veces con ejercicios, con una especie de gimnasia, a veces rítmica, a veces no rítmica, que está destinada pues a dotar al cuerpo de fuerza, de elasticidad y de otros elementos. Sin embargo, pues la verdad es que el, el yoga es más que eso, es digamos, lo que podríamos llamar la búsqueda de una experiencia trascendental, la primera experiencia trascendental que se podría tener digamos, una persona es darse cuenta o entender, realmente vivir, vivenciar, como dicen algunas personas, tener la experiencia personal de que no somos, estos cuerpos, sino percibir la realidad trascendental, sería como la primera, digamos, el primer gran paso o primer gran meta que se podría lograr con este yoga. A partir de ahí muchas otras cosas, pero dado que también, así como digo, hemos identificado la parte de ejercicios y otros aspectos, ejercicios respiratorios, ejercicios físicos que parecen un tanto gimnásticos y ciertas normas de vida básicas, pues todo eso de alguna manera contribuye a una vida sana y a mejorar o reparar algunos tejidos y condiciones incluso de vida anómala. Y eso, permite de alguna manera que todos estos 2 aspectos sean básicos en Ayurveda. El yoga incluso pues es parte de unos, digamos, su aplicación a tratamientos para diferentes desequilibrios. Entonces, bueno, finalmente la parte más, digamos, la más interesante para muchos
en lo que más se ha conocido, es la parte final de los 6 darshans o estas perspectivas de la realidad. El último par es lo que llamaríamos Mimamsa, interpretación, o Purva Mimamsa, interpretación primera, que estudia el aspecto litúrgico de los Vedas, los rituales, y expone una filosofía mántrica basada en el sonido. Es decir, mejor dicho, descubre, en los Vedas, descubre que no nada más está el aspecto litúrgico y los rituales como tal, sino que detrás de ello hay un conocimiento muy importante de los mantras o de sonidos con los que se cantan los Vedas, básicamente, y que en realidad y está entonces desde el estudio y la comprensión del sonido, desde lo más básico del sonido hasta su manifestación más elevada, que puede ser lo que a nosotros nos ayuda o nos permite adentrarnos a las comprensiones más importantes que podemos tener de nuestra realidad e incluso de la propia realidad última. Y a esto nos lleva entonces la discusión entre lo que son, perdón, me adelanté, lo que son el fin último de los Vedas, como se conoce el Vedanta, que quiere decir la parte final de los Vedas, y o Uttara Mimamsa, que es la interpretación posterior. El hablar del fin de los Vedas tiene dos sentidos. Tiene el sentido de decir, ¿para qué son los Vedas? En principio, ¿para qué es todo el conocimiento? Esa es la indagación que hace el Vedanta, pero por el otro lado, también tiene que ver con qué es la parte última de los Vedas. El Vedanta se basa en las Upanishads que hemos señalado, son todas las partes, es el estudio profundo de esas partes de los Vedas que son muy íntimos, que son orientadas fundamentalmente a descubrir y a tener, a descubrir y mejor dicho, más que, bueno, descubrir, porque se descubre mediante el estudio, pero a practicar los caminos que conducen a la comprensión más elevada de esa realidad, de la realidad última. En ese sentido, pues aunque cada escuela defiende o cada darshan defiende su importancia, pues Vedanta no es la excepción, pero curiosamente uno de los primeros aspectos que llegaron a conocerse en Occidente fue precisamente el Vedanta, porque empezó a tener una difusión muy importante, pues desde fines del siglo XIX, cuando los sanscritólogos ingleses y británicos empezaron a difundirla, ingleses y británicos, perdón, ingleses y alemanes, empezaron a difundirlo pues en Europa primero, y también llegaron al continente americano esos conocimientos. Bueno, hay otros aspectos o escritos que derivan de este conocimiento védico, que fueron posteriores, y algunos fueron conocidos de manera posterior aquí en Occidente, incluyendo México, por ejemplo, desde fines del siglo XIX y una parte del siglo XX, han llegado pues algunas formas de expresión de estos darshans, y fundamentalmente gracias al trabajo de A.C. Bhaktivedanta Swami, que estaba, al que veíamos en la foto de en medio de nuestra imagen de mis maestros, pues gracias a él, pues este conocimiento gracias a él y a la organización que fundó en todo el mundo, pues hubo como que una revitalización digamos, desde los últimos 30 años, poco más de 30 años del siglo pasado hasta la fecha, casi 50 años, alrededor de 50 años, pues ha habido una gran difusión a escala mundial de toda esta sabiduría védica. Y bueno, entonces, entrando un poquito digamos, para ir ya la última parte, digamos, de nuestra plática de hoy, pues es abordar un poquito más en Samkhya como para poder plantear cómo todo esto se aterriza finalmente en Ayurveda. Samkhya es en primer lugar, pues sus antecedentes son el Rig Veda, Shvetashvatara Upanishad, que también está vinculada con el yoga, Katha Upanishad, que también indica cómo mediante el yoga se logra el estado supremo. Paramadam se dice en sánscrito, que es ese estado
de dicha trascendental que alcanza el ser al ubicarse, el Atman o ser, o el alma o el espíritu, al ubicarse en su plano espiritual, válgase la redundancia, es decir, en su verdadero plano, el cual es eterno y eternamente consciente y eternamente bienaventurado, es decir, cuando no hay sufrimientos ya y de ningún tipo. Y luego el Brihadaranyaka Upanishad, que también aborda el tema de la meditación, Maitreya o Maitreyaniya o Maitreyani Upanishad, que son diferentes nombres para esta Upanishad, que establece que el conocimiento del ser es el sendero a la libertad espiritual. Chandogya Upanishad establece que el Om es la esencia de todo y ese mantra Om, pues es ampliamente conocido, repito, es quizá el mantra uno de los mantras más conocidos en todo el mundo y por todo el mundo. Entonces, la evolución del universo, según Samkhya, se da a partir de dos elementos básicos: Purusha, que es de la persona, y la sustancia cósmica que se conoce como Prakriti, que emanan ambos de lo que podríamos llamar Prarana, que es un estado indiferenciado entre la materia y el espíritu, y que ese estado indiferenciado de la materia y el espíritu en realidad obedece a la acción de un Purusha supremo, que es Parama Purusha, y de una Prakriti o naturaleza superior, que es Paraprakriti. Paraprakriti estando en un estado digamos, de indeterminación que se conoce como Prarana, junto con la Purusha o una cantidad infinita, innumerable e infinita de Purushas o personas individuales, encontrándose en un estado no diferenciado. De esa unión surge lo que llamamos inteligencia o Maha o Buddhi, y luego surge también lo que se conoce como el principio de individualización o individualizante, que es el concepto del yo o el ego, el ahamkara, el yo soy hacedor, y surge lo que se conoce como mente cósmica o manas, que de alguna manera se va a reflejar en primer lugar en una forma de los sentidos, que son los poderes que tienen los sentidos, que son la mente. Se concibe como un sentido, la mente ya digamos, de alguien que estando bajo el influjo de este juego de transformación de la energía prakriti, la sustancia cósmica que ha dado lugar y que a través del principio de Ahankara se identifica con la realidad, con Prakriti, con la naturaleza material. Entonces, esa parte de poderes mentales, junto con los elementos sutiles que surgen de Prakriti, que son pues el sonido, dado por los elementos como el éter, o relacionado con el éter, el tacto con el aire, el fuego con las formas, el sabor con el agua, el olor con los elementos de la tierra, aunque obviamente aquí estamos hablando de elementos que tienen que ver más bien con su característica. El éter pues es simplemente el espacio, digamos, donde se expande la manifestación material. El aire pues es todo aire, ¿verdad? El aire que ocupa ese espacio. Cuando hablamos de fuego, pues el fuego es lo que podríamos llamar como elementos como el calor o plasmáticos, el agua, todos los elementos líquidos, y la tierra, pues todos los elementos sólidos. Es decir, la materia en diferentes formas que van desde lo sólido, que es lo más denso, en la medida que se va densificando la manifestación material, y que al generarse los cuerpos, las diferentes formas de cuerpo, existen los sentidos que son sentidos de conocimiento, gyanendriyas, mediante los cuales podemos conocer las características o cualidades de la naturaleza, y que son el oído para el sonido, el tacto para, bueno, lo que es la idea de sentido, ¿no? Para todo lo que es el tacto o todo lo que se puede tocar, las formas, la percepción de las formas, que son en realidad la posibilidad de ver, el sentido del gusto, la posibilidad de saborear a través de la lengua, la posibilidad de oler a través de los olores, a través de la nariz, y luego vienen
los diferentes sentidos que se conocen como la acción, que son básicamente pues para la capacidad de movernos, es decir, desplazarnos, los pies, de tomar o agarrar las cosas, las manos, de excretar los sentidos de evacuación o los órganos de evacuación, mejor dicho, los órganos de evacuación que tenemos. También tenemos sentidos para la procreación y sentidos para expresarnos, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos, digamos, la manifestación, así es como se da, de acuerdo con el Sankhya, así evoluciona este universo, y entonces algunos aspectos o principios básicos que emanan de toda esta concepción es que la meta suprema de Purusha pues es la cesación absoluta del triple sufrimiento. ¿Cuál es este triple sufrimiento? Lo que llamamos adhyatmika klesha o interno, que tiene dos niveles, el nivel físico que se produce por los desequilibrios en los doshas. Los doshas son las condiciones en que se manifiesta Prakriti en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros cuerpos, perdón, mejor dicho, en cada uno de nuestros cuerpos, ya que no somos el cuerpo, repito, sino somos Atmans o Jivas, que estamos morando estos cuerpos temporalmente. Entonces los doshas, lo que tenemos dentro de los doshas son manifestaciones de la naturaleza de Prakriti dada por los elementos tierra, agua, aire, fuego, éter, que se van a manifestar los diferentes doshas. Y entonces esos desequilibrios pues producen también dolores físicos y problemas o desequilibrios que causan sufrimiento. Por el otro lado está el plano mental, que tiene que ver con manas, que es un elemento sutil, es un sentido sutil, ya que se ubica prácticamente dentro de cada cuerpo una parte del manas universal en forma de la mente individual, pero que está diferenciada de la mente universal. Y ese elemento o ese sentido de que es la mente, pues está relacionada por unas rayas y tamas que son sus cualidades, es decir, la luminosidad, la vivosidad, la capacidad de comprensión, rayas que es, digamos, la pasión, la acción, y tamas que es la inercia, la oscuridad, la ignorancia. Entonces, la mezcla de esas gunas o cualidades de la naturaleza material va a producir fluctuaciones mentales influido por esas gunas, y eso va a producirnos, por ejemplo, algunos sufrimientos. También puede producir gozos, por supuesto. Igual que podemos tener placeres o sentir que algunas experiencias del cuerpo son placenteros, pero nos generan también algunos sufrimientos y es lo que quisiéramos detener. Quisiéramos quedarnos solamente con la parte del gozo, la parte del placer, la parte de la alegría, y abandonar la tristeza, el dolor, el sufrimiento. Bueno, pero otra fuente de esos sufrimientos son los que son, digamos, adibáuticam, que vienen de afuera, son producidos por otras personas, por bestias, por animales, plantas y objetos inmóviles, inclusive. Y luego finalmente vienen los que se llaman adidáivica o de origen natural o divino, ya que, de acuerdo con la visión Samkhya, como vimos, la diferencia entre lo que llamaríamos naturaleza material y naturaleza divina, a final de cuentas, es simplemente una especie de transformación o juego que existe a partir de Parama Purusha o Purushottama, la persona más elevada, y para Prakriti, la naturaleza elevada, que a través de, digamos, de transformación, se manifiestan como múltiples purushas y como también la naturaleza material. Entonces, bajo esa vista también nos producen sufrimientos, por ejemplo, algunos efectos como los temblores, la sequía, las hambrunas, bueno, los huracanes, como lo que está pasando ahora en Acapulco, que incluso ya tenemos más de una semana que ocurrió el evento trágico para muchas personas y desafortunado para todos los acapulqueños y muchos más, no solo Acapulco, sino las zonas aledañas, y gente también que vive fuera, que sufre por tener parientes ahí o familiares. Y entonces, pues un ejemplo, ¿no? De ese tipo de sufrimientos que incluso van más allá del momento del evento, ¿no? Pueden tener algo más prolongado, manifestación, que la propia duración, aunque también los otros eventos pueden tener de alguna manera algo similar
Y bueno, otro principio básico es que el sufrimiento, ese sufrimiento a final de cuentas, es causado por avidia, es decir, la ignorancia que hace que Purusha, la persona, se identifique con el cuerpo-mente, es decir, que piense que es el cuerpo o que es la mente, que a final del día tanto el cuerpo como la mente son manifestaciones de Prakriti. Estamos haciendo uso de ellas, de esa Prakriti, estamos haciendo uso de ellas, es decir, estamos usando el cuerpo, estamos usando la mente, pero no somos el cuerpo ni la mente. Y entonces la eliminación permanente del sufrimiento o liberación, sostiene Samkhya, se puede alcanzar mediante el conocimiento precisamente de la separación de Purusha y Prakriti. Es decir, entender que somos algo, una realidad separada de Prakriti y que estamos bajo el influjo de ella porque pues es algo súper denso, ¿no? Y nosotros como chispas o atmas, de acuerdo con las Upanishads, se dice que somos del tamaño de la 10,000ª parte de la punta de un cabello. Bueno, esa es una forma de decirlo, porque en realidad lo que se dice es que si partiéramos, o lo que se quiere decir es que si partiéramos un cabello en 1,000 partecitas, es decir, separáramos las fibras, pues podríamos dar lugar a algo que ya ni lo vemos. Y si cada una de esas partecitas todavía la pudiéramos separar de ese tamaño, se dice atómico, muy atómico es el tamaño del Jiva o Atman que ocupa el cuerpo, es decir, el ser, el yo, el verdadero yo, el que está dentro de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos entonces distintas purushas, eh, somos distintos entre nosotros y somos distintos de Prakriti y también, por supuesto, somos distintos de Purushottama, la persona suprema, y para Prakriti o la energía superior o la naturaleza superior. La visión de Ayurveda, que esto es importante finalmente, en última instancia, entender como consecuencia de estas visiones védicas, en particular de esta visión de Samkhya, es una visión holística. ¿Holística en qué sentido? En que, en primer lugar, ve que cada persona debe ser tratada en diferentes niveles, al entender que tenemos una realidad que es distinta a la que observamos con nuestros sentidos. Es decir, no somos el cuerpo, pero una enfermedad entonces debe atenderse a partir de esa visión de que hay una enfermedad que atender en el nivel cuerpo, y en el nivel también de la mente, y finalmente en el nivel espiritual, porque todo esto está relacionado. A Vidya, o la ignorancia, como hemos dicho, lleva a que nos identifiquemos con la mente y con el cuerpo. Entonces los desequilibrios que sufre la mente y el cuerpo que se manifiestan como enfermedad, y ya sabemos que tanto el cuerpo influye en el deterioro y malestar de la mente, como la mente influye en el deterioro y malestares del cuerpo. Entonces tenemos que atender, o se tiene que atender o considerar para que haya una vida sana o una vida saludable. Salud implica estar bien en esos tres niveles. Por el otro lado, toda persona es igual y diferente de las demás. Somos iguales en un cierto sentido de que participamos de una característica común. Estamos, así como digamos, como si viviéramos en un condominio, todos vivimos en esta creación material y somos inquilinos, vecinos. En ese sentido somos iguales. Se pueden referir a nosotros como los inquilinos del tal número, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De la calle tal y del número, ¿no? Sin embargo, cada inquilino es distinto uno del otro. Igual, y no solo cada inquilino, sino incluso los que habitan en cada casa, pues son distintos. Uno es el papá, el otro es la mamá, y los hijos, pues son personas distintas. Entonces, en ese sentido, compartimos elementos que nos hacen iguales, pero también somos muy diferentes. Y más que enfermedades, lo que hay es una persona enferma. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, la enfermedad no es más que un desequilibrio en las funciones. Lo que llamamos enfermedad es un desequilibrio funcional, es un desequilibrio que ocurre en las funciones entre las partes del cuerpo, entre los diferentes elementos que forman el cuerpo físico, o es un desequilibrio en los diferentes elementos que forman la mente, que son buddhi, inteligencia,
Shita, que son como el almacén de recuerdos y de emociones y de surgimiento de emociones que tenemos. Y finalmente, pues también manas, que es donde están como, digamos, la conexión física de la mente, que es un elemento que no podemos percibir, pero que esa parte está conectada con el cuerpo físico a través de lo que llamaríamos en la ciencia moderna, pues nuestro sistema neurológico, que va desde las neuronas hasta a todos y cada uno de las, o se conecta con todas y cada una de las células que forman el cuerpo y en última instancia con todas y cada una de los átomos que forman el cuerpo y estas moléculas que al agregarse dan lugar a los butas o elementos que hemos dicho, sólidos, físicos, etcétera, etcétera, son a final de cuentas, están trabajando en una forma desequilibrada y de manera, en última instancia, el que el ser, el Atman, el yo tenga un desconocimiento de su realidad, pues genera un desequilibrio también en la función de la relación que existe derivada de ese funcionamiento del ser o Atman con el cuerpo y con la mente. Entonces, en ese sentido, también es holística la visión de Ayurveda, porque entiende, repito, el desequilibrio y por lo tanto las llamadas enfermedades, más que enfermedades, en realidad son desequilibrios, existen en función de lo que hemos señalado, pero que deben ser atendidas de manera integral. Entonces es una medicina integral en ese sentido e integrativa en el sentido de que considera que lo más importante es prevenir y mantener el equilibrio. Por lo tanto, no se cierra o no niega la posibilidad de recurrir a tratamientos provenientes de otras áreas de la medicina o de otros sistemas de medicina, porque es importante sobre todo prevenir el, digamos, los desequilibrios y mantenerlos. Entonces, mantener el equilibrio o la condición equilibrada. Entonces, es una visión también de promoción digamos, de salud, de una vida saludable, para que es importante, obviamente, y fundamentalmente este equilibrio pues se logra por medio de hábitos de vida. En ese sentido también algunos hablan de que Ayurveda es una forma de curarse a sí mismo. En realidad, sí, como no hay personas enfermas, lo que hay realmente son, digo, en principio, bueno, hay personas que están enfermas, pero en el sentido de un desequilibrio, más que de lo que llamamos morbilidades como aquí, por ejemplo, en Occidente, se atienden enfermedades, no personas. Y la visión ayurvédica, pues, es atender realmente a personas que están sufriendo, pues, un desequilibrio. Entonces, en este sentido, repito, hay quienes sostienen que se puede ser en una forma de automantenimiento, de ese desequilibrio o restauración. Dicen, cúrense a usted mismo. En realidad, se requiere aprender, si se puede aprender, claro, a llevar una vida estilo ayurvédico que contribuye, pero también que puede contribuir a mantener un equilibrio, aprender a vivir bien, a tener buenos hábitos de vida, en principio. ¿Y por qué es importante la salud? Pues en última instancia, porque si queremos ser felices, pues necesitamos estar sanos. Si no, no podemos ni siquiera trabajar y no podemos tener ni siquiera los requisitos cubiertos básicos que son casa, vestido y sustento, que nos pueden permitir desarrollarnos en un ámbito personal, en un ámbito familiar, de manera tal que podamos también desarrollar nuestro potencial como personas, como seres, y en última instancia lograr la trascendencia del plano físico al plano más elevado, que está caracterizado por la supremacía de que puede representar una vida eterna, una vida con conciencia plena y un estado de dicha como es el estado del ser, la forma natural, que por eso es que buscamos la felicidad, porque es lo más natural para nosotros. Y a veces los hábitos de vida, por ejemplo, nos llevan en búsqueda del así llamado disfrute, se pueden convertir en realidad en problemas futuros de vida, o quienes hemos, por ejemplo, experimentado que esos llamados placeres de la vida pueden generar los desequilibrios que conducen a una vida
que no es muy feliz, pues sabemos o entendemos y valoramos la importancia que tiene el llevar una vida, pues que sea sana en todos los sentidos. Pues les agradezco la atención, les agradezco la atención. Es un placer para mí haber podido platicar con ustedes esta noche de estos temas, en esta fecha, en este día, digamos, internacional de la Ayurveda. Pues nuestra invitación es a que vivan bien, vivan Ayurveda, a que aprovechen que podamos aprovechar todos y cada uno de nosotros estas enseñanzas antiguas que además conllevan a una vida tranquila, a una vida sana, a una vida pues feliz e incluso que puede ser, pues como he dicho, aprovechada de manera más integral por los beneficios que genera todos estos principios de que nos heredaron los sabios védicos y que afortunadamente, aunque no se han podido recuperar, digamos, toda la gran cantidad de conocimientos que nos legaron, sí podemos tener por lo menos una parte de ellos al alcance. No, pues no hay de qué, aquí me están dando las gracias. No, es un gusto compartir realmente la idea es precisamente hacer un homenaje en este día de la Ayurveda, hacer un homenaje a los sabios, bueno, a los maestros, obviamente, a mis maestros que nos ayudaron a caminar, nos han ayudado a caminar este sendero, en primer lugar. En segundo lugar, pues bueno, también naturalmente implica a los sabios que crearon o generaron estos conocimientos, a los sabios ayurvédicos, los sabios de la antigüedad, que aunque nos quedan aparentemente muy lejanos en tiempo, en términos de la eternidad, pues no hay distancia. La eternidad, así viviéramos 1000 años, en términos de la eternidad, no es ni siquiera nada, no es ni siquiera algo considerable. Incluso si habláramos de miles de años, en la eternidad no son nada. Por lo tanto, sus enseñanzas de esos sabios están tan presentes como estamos viendo hoy en el Día Internacional de Ayurveda. Es también un homenaje a ellos, un homenaje a quienes en la actualidad difunden y un agradecimiento a todos aquellos que difunden y practican una vida estilo ayurvédico. Pues es un buen momento para realmente reconsiderar los beneficios y seguir adelante. Ha sido un placer. No sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario que quieran hacer para podernos dar por bueno, después de eso retirarnos a descansar. Bueno, parece ser que no hay preguntas o comentarios. Pues les agradezco a todos su atención. Cualquier duda, pregunta o comentario que tengan, nos los pueden hacer llegar por nuestros canales, los canales de YouTube, de Facebook. Fundamentalmente, pues seguirá habiendo ahí mucha comunicación. Periódicamente hacemos algunas charlas gratuitas sobre temas muy particulares. Hoy aprovechamos, digo, este día repito, del Día Internacional de Ayurveda para rememorar un poquito todo esto y tener también pues presente, ¿no? Que todos tengamos presente que estos conocimientos están más que probados a lo largo del tiempo, ¿no? A veces se piensa uno, caray, ¿por qué uno de los argumentos que se usa para no incorporar, por ejemplo, abiertamente la Ayurveda en muchos sistemas de salud, por ejemplo, los organismos nacionales de salud, como una medida de lo que se llama medicinas complementarias, ¿no? Es decir, ¿por qué no quieren verlo así? No, es que no hay evidencia científica. Yo me pregunto, después de miles de años, ¿cuántos millones más tendrán que curar o cuántos millones han curado los así llamados médicos o la medicina moderna? Y son médicos, hay que reconocerlo, y sí curan, por supuesto, pero ¿cuántos millones han curado en tiempos
la medicina moderna, como la conocemos, digamos, en lo que llamamos la modernidad, que no son más que de unos siglos para acá. ¿Cuántos? ¿Cuántos millones se han curado con medicina ayurvédica? Y así podríamos hablar de otros métodos también de sistemas médicos como el chino, que se dice, bueno, se sabe que muchos de los antiguos maestros de la medicina china pues abrevaron del conocimiento védico o de los médicos ayurvédicos, de los expertos ayurvédicos hace miles de años, que es otra cultura también muy antigua, y que se ha aceptado mejor algunos aspectos de esa medicina, han sido mejor bienvenidos en Occidente. En fin, pues tenemos que seguir adelante y les deseo lo mejor, les agradezco mucho su atención, me retiro, les doy las gracias, namaste, espero que nos volvamos a ver en algún momento pronto, podamos volver a interactuar. Que tengan excelente noche todos. Todas les deseo lo mejor y estaremos en contacto. Me retiro.